Buenas para todos. Reciban un fuerte abrazo en el Señor. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de sea feliz y tenga contentamiento. Para ello los invito a que abramos la Biblia en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, después de Hebreos. Está Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, dice aquí la Biblia que tener por sumo gozo, o sea, como un grado muy alto de gozo, o sea, de ese gozo, de esa paz que da saber uno que tenemos al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que nos está guiando y que nos está dando a conocer un evangelio para que lleguemos a Él y nos acerquemos a Él y tengamos como una gran dádiva, un gran regalo de Dios, la vida eterna. Pero la vida está llena de pruebas. Esas pruebas son esas dificultades de toda índole, a nivel espiritual, a nivel sentimental, a nivel material. Todas esas dificultades podemos llamarlas pruebas o tentaciones que el enemigo siempre usa para que caigamos y desagrademos a Dios. Por eso hoy mi llamado es a que tengamos sumo gozo, o sea, un grado muy alto de gozo, de sentirme feliz porque conozco de Dios, porque me quiero acercar a Dios, porque sé de Dios. Y por eso dice aquí la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando uno tiene fe, cuando hemos aprendido a creerle a Dios, porque esa es la fe viene por el oír la palabra de Dios, y hemos aprendido a creerle a Él, entonces nos tenemos que llenar de paciencia. No las cosas son fáciles, no todo es como yo quiera, no es a la hora que yo quiera. Es más bien cuando Dios quiera. Por eso siempre nos tenemos que mantener en constante oración, súplica, ruego. Humillarnos ante Él, temiéndole a Él, para pedirle a Dios que nos escuche y que de estas pruebas salgamos pronto, pero que tengamos siempre la paciencia y la fe para superarlo todo. ¿Y qué más estos meses que llevamos con esta pandemia, donde el mundo entero se ha doblegado ante esa majestuosidad de Dios, sabiendo que por más que quieran la humanidad hacer cosas, no ha podido? Ya sacaron las vacunas, ya empezaron a vacunarse, pero vamos despacio, y hay que tener paciencia y hay que esperar su turno al que quiera vacunarse y seguir cuidándonos, porque nuestras vidas está en manos de este Dios que es lleno de misericordia. Dice la Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo número 10, en Hebreos capítulo 10, en el libro anterior, Hebreos capítulo 10, verso 36. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. ¿Qué nos significa esto, mis hermanos? Que al usted tener esa paciencia porque ha tenido fe, porque siente gozo, o sea, porque
tiene felicidad a pesar de las pruebas, de las dificultades de toda índole que viva, en cualquier aspecto de su vida, material, sentimental o espiritual. Usted confía en las promesas de Dios. Usted sabe que se ha llenado de paciencia y sabe que quiere agradar a Dios. Y entonces Dios dice, estos que son pacientes, estos que no reniegan, estos que siguen adelante por más dificultades que tengas, pruebas que tengan, estos que han hecho mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que nos perfeccionemos, que nos sometemos a Él, que le temamos a Él, que lo obedezcamos a Él, que cumplamos con sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Que usted sabe que tiene que agradarlo a Él, no a su carne. Es agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice, va a tener un premio grande. Obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Pues todas esas bendiciones que Dios nos ha anunciado a través de todas esas profecías generales, o usted que ha recibido profecía individual. Me refiero a las profecías generales, las que nos ha dado nuestra hermana María Luisa en repetidas ocasiones, donde Dios promete para su pueblo, para su iglesia, grandes bendiciones. Hay que creer, pero hay que tener paciencia, hay que tener fe. Y así tengamos esa gran promesa, pero la promesa más linda que Dios tiene para todos nosotros, la vida eterna. De cada uno de nosotros dependemos, mis hermanos. Por eso dice que a medida que uno va creyendo en Dios, va haciendo la voluntad de Dios, o sea, va creyendo en este evangelio y se somete al evangelio, a su doctrina. Bien dice en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice así, mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de que usted haya conocido el evangelio, la doctrina de Dios, el fruto de que usted sepa que Dios vive, que Dios existe, el fruto de que usted ha querido entregarse a Él y dar lo mejor que usted tiene para Él, porque en su conciencia, en esa sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado, usted sabe que Dios existe y usted sabe que tiene que dar lo mejor para Él y agradarlo a Él. Entonces Dios dice, antes de darte la vida eterna, yo quiero que eso que estás haciendo por mí, de someterse a mí, a pesar de las pruebas y que tienes fe, entonces yo te daré estos frutos, estas virtudes. Entonces por eso dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué es amor? Pues no pecar. Porque conozco lo de Dios, quiero agradar a Dios. Y cuando uno ama a Dios se lo demuestra con obras, con hechos. Y cuando uno le demuestra a Dios que lo ama con obras, con hechos, porque es muy claro en su vida, porque no esconde nada, porque usted es un hombre, una mujer de bien, que da buenos frutos y se vuelve ese gran vecino, ese gran hermano en Cristo, ese gran hijo, ese gran padre, así para las mujeres, madres, esposas, hijas, vecinas, ciudadanos. En todos somos ejemplo. Entonces Dios dice que cuando uno le demuestra a Dios que ha dejado de pecar porque lo ama, entonces también en el otro fruto viene el gozo. O sea, viene la felicidad, porque viene también la paz. Todo va ligado uno con otro. La paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Todos estos son frutos de seguir a Dios. Y cuando una persona tiene amor hacia lo de Dios y no peca, y tiene gozo, y tiene paz, y tiene paciencia, y tiene benignidad, y se vuelve una persona bondadosa, porque tiene fe, entonces la persona es feliz, porque ha aprendido a tener contentamiento, ha aprendido a darle gracias a Dios por lo que tiene, por lo que no tiene, por donde nació, por su tez de su piel, por su raza. Todo vive agradecido con Dios porque se volvió un hombre de Dios. Por eso se vuelve una persona con mansedumbre, pero también tiene templanza, es moderado.
Por eso dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque usted se volvió un gran ejemplo para la sociedad, para la familia, porque se le nota la paz, la felicidad, la alegría, el contentamiento. Disfruta y bendice cada día que abre los ojos. Disfruta y le da feliz a Dios por cada pan. Cada vez que puede comer, le agradece a Dios en su mente. No es que vamos a orar ahí, a ser todos fanáticos, a demostrar que somos muy religiosos, no. Para eso se ora todos los días, pues por la mañana, por la noche. Y uno en la mente, cada vez que come, cada vez que bebe un vaso de agua, para calmar la sed o lo que usted beba, le agradece a Dios. Porque usted es una persona que se ha llenado de ese fruto de Dios, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque en el fondo todo esto significa contentamiento. Está feliz de haber encontrado a Dios. Está feliz de que conoce lo de Dios. Por eso dice, mire lo que dice en Eclesiastés. Vámonos al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Dice así en Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios siempre. Dice en los días de tu juventud. Oiga niños, oiga jóvenes, adolescentes. Hay que acordarse siempre de Dios. Hay que ser agradecidos con Dios. No decir, yo busco a Dios después de que tenga 50, 60 años. Es ya, ahora. Escuchen a sus padres, a sus madres. Cuando les dicen, venga, escuchemos una enseñanza, un estudio bíblico, una meditación. Venga y dediquémosle un tiempo a Dios y alabémoslo. Porque es que a Dios hay que darle también tiempo. Mire todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso tenga contentamiento y disfrute de cada espacio, de cada minuto. Y si viene una prueba, pues eso nos servirá para madurar. Pero también para probar nuestra fe. No se derrumba. No se deje agobiar por las dificultades y problemas, sabiendo que Dios de todas estas dificultades y problemas nos sacará adelante. Porque el enemigo, que es el diablo, y los demonios querrán siempre desestabilizarnos, que usted sea infeliz. Y Dios, por el contrario, quiere que seamos felices y que tengamos contentamientos. Para eso es esta meditación, para que usted sea feliz y tenga contentamiento de cada momento. Y por eso dice aquí, antes de que vengan los días malos. Imagínese para un joven, cuando ya madura, cuando ya llega la adolescencia, ya comienza a crecer y a ver muchas cosas de la vida y las dificultades que tiene la vida, porque tal vez uno de niño no piensa en muchas cosas. Pero a medida que se va enfrentando a la vida, a medida que va y sale y empieza su etapa de trabajo, a forjar su vida, se encuentra también con muchos problemas y dificultades. O usted joven que se quiere descarriar con las personas que andan en el mundo, que andan en drogadicción, perdidos allá, sin Dios, sin esperanza. Usted no se puede igualar a ellos. Usted tiene que acordarse de su Creador. Usted los escucha a ellos y se les ve la amargura. ¿Pero por qué? Porque no tienen a Dios. Pero usted sí tiene a Dios. Entonces dice, antes de que lleguen esos días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos seres humanos dicen, se pasó mi vida, ya tengo 30, ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 60, ¿y qué fue de mi vida? ¿La desperdicié? ¿O no tuve todos los bienes económicos que yo quería tener o soñaba cuando era niño, cuando era joven? Pero ustedes y yo ya somos ricos, hermanos.
tenemos a Dios, conocemos de Él. Hay que aprender a tener contentamiento, a ser feliz cada instante, cada segundo. Por eso, adelante, mis hermanos. Que no llegue ese momento en que digamos ni siquiera a Dios, ni siquiera le sirvo a Dios. ¿Pero por qué ello? Porque no he tenido frutos, porque tal vez llevo doble vida. ¿Cuántos hay que me he enterado que van a la iglesia y llevan doble vida? Aparentan que leen la Biblia, aparentan que aman a Dios, pero sus obras, sus hechos son de personas del mundo, gobernados en su carnalidad, en sus pasiones, y quieren así tener contentamiento, y quieren así recibir todos los favores de Dios, y les ha faltado compromiso con Dios. Por eso, mis hermanos, los invito a que verdaderamente, como dice el libro de Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 13, dice así. Romanos capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, el Dios de esperanza. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Usted tiene que apegarse a las promesas, a ese evangelio, a eso que Dios demanda de nosotros. Y dice que cuando uno cree, o sea, tiene fe, confía en que sí encontró a Dios, en que sí Dios se manifiesta, en que sí Dios vive, en que estamos siendo guiados por este apostolado a través de nuestra hermana María Luisa como esa líder a nivel mundial. Y comenzamos a obedecer a Dios. Entonces dice: os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire qué lindo. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es que es el poder de Dios el que nos va a conceder los anhelos del corazón. Y cuando un creyente, cuando un ser humano le abre verdaderamente su mente y su corazón a Dios, Dios lo va a consentir, Dios le va a dar triunfo, Dios le va a dar la oportunidad de que usted sea feliz y que tenga contentamiento de su nacionalidad, de su tez, que si es alto, que si es bajo, que si tiene ojos claros, ojos oscuros. Porque usted va a aprender a ser feliz con todo, porque lo que más le interesa es tener a Dios en su corazón y salir adelante. Por eso hoy, mis hermanos, esa es esa invitación a que le creamos a este Dios de esperanza, a este Dios que es poderoso, a este Dios que es maravilloso. Finalmente dice en Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, decía aquí, como concluyendo, en Eclesiastés, capítulo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. O sea, si usted quiere ser feliz, témale a Dios, obedézcalo. Sea cumplidor de sus obras y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre. Cuando temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, va a ser feliz, porque usted está agradando a ese ser superior, a ese creador de todos nosotros, que nos ha permitido en estos tiempos tan difíciles conocerlo a Él. Por eso, mis hermanos, vamos hacia adelante, seamos felices, tengamos contentamiento de lo poco o lo mucho que Dios nos dé, pero siempre con esas ganas de seguir adelante y de confiar en Él, para que Él siempre nos bendiga y nos dé todos triunfos y victoria, y usted se sienta verdaderamente un hijo de Dios, consentido por Él y bendecido por Él. Por eso para Él sea la gloria y la honra. Oremos, mis hermanos, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de todos nosotros, que nos siga libertando y guardando de esta pandemia, que nos dé ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa fe, esa mansedumbre y templanza para ser felices, para tener contentamiento de nuestras vidas.
para tener contentamiento cada instante de lo que somos. Y si vienen las pruebas, de todas ellas Dios nos sacará adelante cuando usted verdaderamente en este Dios de esperanza, usted siga avante con Él, sabiendo que el poder de Dios es muy grande. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios los ayude a que haya paz, armonía entre esposos, con sus hijos. Que Dios los ayude en su parte económica y al que no tiene empleo le abra puertas, al que ya tiene le dé contentamiento, al que tiene sus negocios, su empresa, prospéralos. A todos, Señor, ayúdanos a ser muy inteligentes y sabios para administrar el poco o mucho dinero que nos llega. Espiritualmente sigue llenándonos de ti y sigue libertándonos. Pero hoy, mi Dios, te agradezco esta oportunidad, porque yo sé que en el fondo queremos y tenemos que ser felices y tener contentamiento del Dios que tenemos. A nuestra hermana María Luisa sigue bendiciéndola, sigue guardándola, sigue llenándola de ti y dale largura de vida. A tu iglesia a nivel mundial. Gracias, mi Dios, porque se han ido abriendo tus iglesias y cada día se abrirán más y más conforme a tu voluntad, Padre bueno. En el nombre de Cristo, Señor, sácanos adelante y bendícenos a todos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga.